Ser universitarios es una experiencia llena de compromiso y vocación. Formarse para ser profesionales de la educación implica responsabilidad y dedicación. Porque todos los días escribimos nuevas páginas, escribamos juntos en la página 212 de hoy, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de SET 90.9 FM en Teciutlán, Puebla, la Perla de la Sierra? Mi nombre es Ernesto Marín Alarcón. Bienvenidos a una emisión más de Página 212 por esta frecuencia, transmitiendo desde estos estudios de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado igualmente especial aquí en la cabina de la UPN de SET 90.9 de Página 212, que es el maestro Israel Aguilar Landero, quien es académico de la UPN en Teciutlán, para pues compartirnos y platicarnos sobre un tema que siempre causa un poquito de inquietud entre la población estudiantil, sobre todo aquellos chicos que ya se están acercando poco a poco pues al octavo semestre, que pues ya tienen cerca, digamos, los procesos de titulación, que ahorita lo vamos a ver, no empieza en octavo semestre, empieza semestres atrás, pero siempre es un tema que pues siempre inquieta y preocupa y ocupa más que nada también a todos los alumnos y académicos que forman parte de esta universidad, pues es parte de los procesos de titulación de todas las licenciaturas que se ofrecen aquí en la UPN en Teciutlán. Tenemos al maestro Israel Aguilar Landero. Maestro Israel, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro Ernesto, a toda la familia upeniana. Pues me da muchísimo gusto saludarlos y estar presentes en este espacio por una segunda ocasión. Pues me llena de mucho gusto y poder compartir precisamente un tema relevante que tiene que ver con los procesos de titulación. Aquí estamos a la hora. Gracias, Israel. Pues el tema es diferencia entre tesis y tesina como producto de investigación, titulación en la UPN 212 de Teciutlán. Y bueno, pues para entrar rápidamente en materia, maestro Israel, platícanos un poquito sobre este proceso metodológico de investigación que se da en la UPN, que bueno, es todo un proceso que pues cualquiera diría, pues los chicos lo empiezan ya acercándose al cierre de la carrera, pero realmente no. Curricularmente, el tema de investigación, el proceso de investigación prácticamente empieza desde el primer semestre, pero bueno, se fortalece obviamente en semestres más adelante. Platícanos un poquito sobre este proceso metodológico de investigación, Israel. Bien, cierto, los procesos metodológicos en la universidad pedagógica son bien interesantes porque en efecto no son procesos que se inicien o procesos formativos que se inicien en los estudiantes, ya sea de licenciatura o de posgrado, precisamente en los últimos semestres o en los últimos módulos antes de concluir precisamente su formación, sino que son procesos formativos que se inician desde los primeros semestres. Cabe aclarar que cada programa educativo de licenciatura, de posgrado, por supuesto que tiene líneas formativas en el campo de la investigación. Entiende la universidad pedagógica que el resultado de la formación, de la profesionalización de los cuerpos docentes en cualquier ámbito de injerencia en la república, en el estado, en los municipios, en las localidades, pues tiene que ser precisamente vinculado y originado a partir de formar cuadros de futuros docentes o profesionales de la docencia que tienen un fuerte aprendizaje vinculado a la investigación. Entonces, formarse o realizar procesos metodológicos de investigación en UPN es primero entender que hay un proceso formativo que inicia desde los primeros semestres cuando se aproximan precisamente a la introducción de la investigación y después a otros cursos que en cada uno, insisto, de los programas tienen un nombre en particular, pero que en términos generales se articulan precisamente para formar a nuestros futuros licenciados y a los maestros que buscan una profesionalización en nuestros espacios precisamente de posgrado, pues finalmente encontrar los elementos primeramente teóricos y después prácticos para implementar precisamente verdaderos procesos de investigación. Así sí, tiene que ver mucho entonces con el perfil de egreso, ¿no? Obviamente sabemos que los egresados de UPN de cualquiera de sus licenciaturas o programas educativos no son específicamente para ser docentes, pueden ejercer la docencia. La lista creo que para cada perfil es extensa, pero creo que también, así como todas pueden ser docentes, todas y todos pueden ser docentes con cualquier programa educativo de la UPN, también hay una actividad que es muy característica de los perfiles que egresan de UPN, que es el que son investigadores de fenómenos educativos.
y precisamente por ese perfil, que va a ser un campo de acción muy rico para ellos ya hablando donde quiera que se pongan como profesionistas de la educación, pues deben llevar fuertes bases sólidas, ¿no?, de investigación y metodología. Así es. Definitivamente los perfiles de egreso son amplios, ¿no? Muestra de ellos la licenciatura en pedagogía, que ciertamente su primer campo de acción no es la docencia, que los tiempos actuales, las necesidades actuales les estén permitiendo un campo interesante para poderse mirar dentro de un servicio profesional docente, es otra situación que inclusive los mismos cuerpos académicos de UPN entienden y como respuesta a ello, pues empiezan a formar precisamente en procesos de metodológicos de investigación que los aproximan a esa realidad, sí, primeramente educativa, pero también a esos procesos de enseñanza-aprendizaje en los cuales ellos pueden centrar su interés para proponer algo. Pero sí es bien cierto que cada programa tiene áreas distintas en su perfil de egreso y por lo tanto nuestros licenciados precisamente en los diferentes programas tienen que aprender que la metodología, sí, fines o intereses educativos, pero que pueden tener diferentes campos de acción en instituciones públicas, privadas, no necesariamente educativas. Así, exactamente. Ahí la riqueza también de que exista esta fuerte carga, ¿no?, de investigación y metodología en los procesos formativos de la UPN a lo largo de todas las carreras, que son básicamente 4 años hablando de licenciaturas o de 2 años hablando de maestrías, ¿no? Y en este contexto, Isra, platícanos un poquito sobre aquellos procesos y productos de titulación que se dan y se ofrecen en la UPN, no solamente Teciutlán. Recordemos que la UPN es una universidad nacional, no es federal, tenemos 75 unidades en todo el país, en Puebla hay 3, que es Tehuacán, Teciutlán y Puebla, y cada una, bueno, obedece también a características propias de sus contextos, ¿no? Pero sí hay un común, digamos, en cuanto a los procesos de titulación y productos de titulación que se ofrece en la UPN, en todas y en cada una de estas, ya en su particularidad. Bien, al respecto, la universidad pedagógica pues se rige precisamente a través de reglamentos que se comparten en todas las unidades, ¿no? Y uno de ellos es el reglamento general para la titulación, para obtener precisamente ese título de la licenciatura, pero también existen, por supuesto, los reglamentos de posgrados. Claro. Creo que primero aquí interesante es entender que por proceso de titulación deberemos entender a ese conjunto de procesos académicos y administrativos que un egresado realiza para poder obtener precisamente el título dentro de licenciatura o, insisto, dentro de posgrado. Y todos se encuentran pues finalmente normados, y uno de ellos un documento eje central precisamente del cómo realizar y acompañar a nuestros egresados en este proceso de obtención de un título profesional es precisamente el Reglamento General para la Titulación de la Licenciatura. Y a través de ese reglamento pues se exponen en sus diferentes capítulos pues las reglas, las normas, el procedimiento operativo desde el cual las universidades en cada una de las unidades upenianas, de la familia upeniana, pues finalmente emprenden ese camino. Y bueno, comentarte que la comisión de titulación que tiene a resguardo precisamente el cuidar este proceso, pues tiene como eje central precisamente de acuerdo a ese reglamento pues organizar, vigilar, planear, valorar precisamente e impulsar que todos los procesos de titulación cumplan tanto académicamente como administrativamente para poder ofrecer precisamente generaciones de alumnos egresados que reúnen todos los requisitos derivados de un proceso de titulación y que están en condiciones de poderse insertar a un mundo laboral. Ahora, aquí es importante precisar que en términos generales hay 3 situaciones que cuidar. Una, primero, la universidad se interesa porque el estudiante finalmente que enfrenta un proceso de titulación, ya sea de posgrado o sea de licenciatura, cumplió el total de los créditos de su programa, ¿no? Bien. Un primer punto. El segundo punto, en el caso de las licenciaturas, tiene que ver con el cumplimiento del servicio social, la liberación como tal. Y un tercer punto también dentro de las licenciaturas es precisamente, bueno, pues cumplir con todos los requisitos administrativos, académicos a los que hay lugar. Inclusive los mismos programas están sometidos los estudiantes al cumplimiento de esas normas o criterios, tanto académicos como administrativos, para poder insertarse, inscribirse, registrar su proyecto dentro de un proceso de titulación y con el acompañamiento académico lograr, por supuesto, concretar un producto académico que reúna precisamente todos los elementos necesarios para poder ser llevado a un examen profesional, pero que también nos permita a nosotros visualizar que esa construcción
esa apropiación escrita en términos escritos y en términos discursivos, finalmente da cuenta del desarrollo de competencias, ya sea de nuestros estudiantes egresados en licenciatura o el desarrollo de competencias en nuestros maestros que buscan profesionalizarse con nosotros. Que termina ya en un producto de investigación básicamente, ¿no? Y hablando en este contexto, eso nos lleva entonces a definir que, bueno, cada universidad, si bien es cierto hay un reglamento de titulación que expone las diversas modalidades que tiene un próximo egresado de la UPN para titularse, cada universidad tiene que hacer sus respectivos estudios para decidir y valorar en base a las características contextuales, el mercado laboral al que se va a insertar el chico, las características formativas de los 4 años por las que pasó el alumno, nos llevan a decidir o llevan a la universidad a decidir cuáles son las opciones de un catálogo amplio que hay, cuáles son las opciones que en esa unidad se van a implementar, que en este caso en Teciutlán lleva a un examen profesional que es la conclusión del proceso de investigación y metodología, que tiene que ver con la construcción o redacción de 2 productos, que es tesis o tesina. Si bien es cierto, hay más, los reglamentos hablan de varias modalidades, pero insisto, en el caso de Teciutlán solamente se están aplicando ahorita 2, que es la construcción de tesis o tesina, que se presenta en lo escrito, ¿no? Que pasa por diferentes filtros y los lleva a un examen profesional precisamente para, pues, analizar, comentar, ampliar la vivencia, ¿no?, de investigación reflejada en ese producto. Y ahora sí, Israel, platícanos un poquito el tema de las tesis y las tesinas como producto de titulación aquí en la UPN 212 Teciutlán. Ok, antes de poder hacer algunas precisiones que nos permitan establecer con un poquito más de claridad las diferencias que existen entre estas modalidades, pues de acuerdo al reglamento, en el capítulo 4 que tiene que ver de las opciones de titulación, precisamente se exponen ese abanico de opciones, ¿no? Y entre esas opciones que refiere, pues está la tesis, el texto publicado, la tesina, pero en diferentes modalidades, como recuperación de la experiencia profesional, historia de vida, análisis de un testimonio, monografía, ensayo. Bueno, son algunas de las opciones que junto con la trayectoria formativa pueden ser valoradas o vistas o construidas desde la perspectiva de una tesina. Por supuesto, está como otra opción importante la intervención e innovación, que tiene diferentes modalidades. Está la trayectoria profesional, está el informe de intervención, está el examen general de conocimientos y dentro del reglamento también está un programa de actualización profesional. Cabe aclarar que estas 2 últimas solamente a través de convocatoria, pero es bien cierto lo que menciona, la selección de los productos académicos que se construyen en cada una de las unidades tiene ciertas variaciones. ¿En función de qué? En función de las necesidades propias de la universidad, propias de los estudiantes, las condiciones contextuales de la región. Recordemos que venimos de un proceso de pandemia, de confinamiento, en donde nuestros estudiantes tuvieron que aprender a hacer investigación, ahora utilizando, implementando técnicas de recopilación de información, pero a través de los dispositivos electrónicos, ¿no? Sí, porque el trabajo de campo estuvo prácticamente aniquilado. Así es, no había la posibilidad de esa aproximación a los sujetos en el contexto, es decir, adoptar la perspectiva ecológica que dicen los metodólogos importantes para nuestros licenciados en las diferentes licenciaturas, para nuestros maestrantes, por supuesto, pero bueno, tenían que habilitarse en procesos metodológicos que implicaban, pues, utilizar dispositivos tecnológicos. Y entonces, ciertamente, cuando vivimos una situación contextual como la que vivimos en la pandemia o derivada de la pandemia, pues tuvimos que adaptar y seleccionar, bueno, cuáles eran los productos. Y sí, en algunos programas se elige, por supuesto, la tesina, en algunos otros programas hay posibilidades de hacer tesis, porque además el reglamento de titulación lo exige, como es en el caso de los posgrados, pero en algunos otros casos a lo mejor el proyecto de intervención e innovación solamente en la modalidad de proyecto de intervención que concluye con una propuesta, el diseño de una propuesta, fue el trabajo académico que miramos pertinente por las condiciones, que miramos pertinente por las posibilidades de los estudiantes, sin menoscabo, detrimento del desarrollo de sus competencias vinculadas a procesos de investigación. Ellos saben precisamente que los procesos de investigación les llevan a necesariamente intervenir en el campo de la educación o en las diferentes áreas en las cuales tienen inferencia directa como parte de su perfil de egreso, hacerlo de manera profesional.
entendiendo de que ahí es donde las teorías finalmente confluyen, donde las teorías finalmente aterrizan. Y bueno, pues en el caso de la tesis, de la tesina, la pregunta, el planteamiento, pues tiene que ver con la tesis. Para empezar, es un documento, una investigación más profunda. Es la construcción de un escrito que resulta de la disertación de ideas, en donde el estudiante busca comprobar, busca validar una hipótesis. Hay realmente un proceso de investigación serio, no porque en la tesina no exista, pero existe a mayor profundidad, y de una u otra manera, pues lo que busca el estudiante es poner en juego esas teorías en el terreno de lo práctico para poder contribuir a algo, y desde esos procesos de investigación e intervención validar la posibilidad de aceptar o rechazar una hipótesis. Entonces, bueno, este asunto de la tesina, que implica la reflexión sobre un problema, un constructo, un problema tanto teórico como práctico, pues lleva necesariamente a nuestros estudiantes a vivir un tipo de experiencia totalmente distinta, que en términos prácticos, además de tener y lograr una relevancia teórica, tiene una relevancia metodológica, tiene una relevancia social. ¿Por qué? Porque hay algo que aplicar, algo que demostrar, algo que comprobar. Y en el caso de las tesinas, muchos pensamos que una tesina es más fácil de construir. Sin embargo, la tesina también tiene su rigor. El alumno tiene que dar cuenta de su capacidad de análisis, su capacidad de argumento, de contrastar teorías y finalmente contrastar esas teorías con una perspectiva propia, ¿no? Un constructo propio derivado de su proceso formativo. El fijar una postura en relación a una teoría o un problema teórico que diserta, pues finalmente en un trabajo que pues se constituye, a diferencia de la tesis, se constituye prácticamente de 3 capítulos. Una parte introductoria, de antecedentes, que pone en juego las ideas que él quiere analizar y argumentar y contrastar y validar a través de su argumento, en el desarrollo precisamente el ejercicio de la reflexión y la argumentación, y en las conclusiones precisamente, ¿no? A ver las reflexiones finales en torno a esa contrastación. Mientras que la tesis exige pues otra estructura distinta, ¿no? Además de mayor profundidad en términos de construcción, una estructura distinta. Hay un acercamiento al estado del arte, a los antecedentes, hay un marco teórico fuerte, pero por supuesto que hay la selección de un marco metodológico pero riguroso, porque es seleccionar la metodología más pertinente y adecuada para ese objeto de estudio, que es construido como objeto de investigación y posteriormente muy seguramente como objeto de intervención. Entonces está la parte metodológica, hay un apartado de análisis de resultados, de establecimiento de conclusiones, de bibliografías, de anexos, apéndices que componen a esta tesis. Una tesis, de acuerdo al reglamento de titulación, pues va más allá de las 100 cuartillas, mientras que una tesina pues tiene como referentes 40 cuartillas, 60 cuartillas, cuando mucho. Exactamente, y ojo, que en UPN Teciutlán no estamos casados con la cantidad de cuartillas, ¿no? O sea, no es, pues para que sea una buena tesis o tesina, 300, 500 cuartillas, no. Pero también estamos entendido que tampoco puedes entregar una tesis de 20 cuartillas. O sea, también sabemos que la propia rigurosidad metodológica, tanto de la tesis como de la tesina, pues sería imposible, yo creo que tan solo en el puro marco teórico, en el puro diagnóstico, intentar aterrizarlo en 10, 15 cuartillas, ¿no? O sea, no estamos casados con cuartillas, pero sabemos que finalmente no son tampoco tan pocas las cuartillas, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues, queda creo que con esta línea marcada ahorita que nos comparte el maestro Israel de lo que implica y lo que es una tesis y lo que implica y lo que es una tesina, pues no podemos decir, porque eso también se genera mucho en el ambiente, ¿no? Pues me voy por tesis porque es lo más sencillo. A veces depende del tema y cómo lo abordes, sale más complicado la tesis que la tesina. Los dos son tratamientos rigurosos, son parecidos pero a la vez también distintos, e incluyen poner a prueba diferentes capacidades de disertación y selección de información, y bueno, creo que son interesantes estos ejercicios. Y aparte los dos tienen algo interesante también muy característico, que es el proceso previo de diagnóstico, ¿no? De revisión, de a ver qué, dónde, cuándo, cómo está, por qué, y a partir de que aclaras un poquito esas preguntas, entonces ya te puedes empezar a arrancar con tu proceso metodológico tanto para tesis como para tesina. Así es. Bernal al respecto habla acerca del problema de la problematización, y es bien interesante, ¿no? Cómo llevar a nuestros estudiantes, y el equipo académico lo sabe, ¿no? Llevar a los estudiantes no solamente a generar
ideas de investigación por mera ocurrencia, que pueden llevarse a cabo, sí, pero entienden nuestros estudiantes que no hay como tener una mirada reflexiva, analítica sobre situaciones objetiva, que realmente trascienden, que realmente son como punto de origen una necesidad para hacer investigación y para hacer posteriormente intervención. Entonces, creo que hay primeramente un ejercicio de problematización interesante para poder centrar la idea que se va a construir, insisto, primero como objeto de estudio, posteriormente como objeto de investigación, cuando los alumnos entienden que se aproximan a la teoría necesariamente para recopilar categorías de análisis y poder ir así a investigar con sustento, no por creencia, sino con sustento teórico, ir a investigar y realizar procesos de recopilación de información, pues válidos, con rigurosidad. Y bueno, pues en la universidad, si bien existen diferentes caminos metodológicos que llevan a la construcción de una tesina o una tesis, creo que también es importante decir que entienden los estudiantes que pueden elegir una metodología cualitativa, una metodología cuantitativa, una metodología mixta, ¿no? Esto está en función de ¿qué? Del objeto de estudio. Está en función de las necesidades y los intereses, los alcances que cada uno de los estudiantes le quiera dar precisamente a su proceso investigativo y de construcción. De tal manera que hay una elección importante que tiene que hacer tanto el asesor o director de tesis en torno a qué es lo que vamos a investigar, cómo lo vamos a investigar, desde qué teorías, desde qué fundamentos metodológicos y desde qué perspectiva tanto psicológica, pedagógica y didáctica podemos actuar en ello, ¿no? Que a veces es un pedacito de todos. Así es. No te puedes casar, a veces hay chicos, y lo hemos visto a lo largo de los años, cuando leo uno tantos trabajos de estos, de ya previo como lector o como tutor de tesis o tesinas, cómo a veces le quieren dar un solo enfoque y es imposible, o sea, es multidisciplinario el asunto, los problemas también, entonces tienes que verlos desde diferentes perspectivas. Sí, está lo sociológico, lo filosófico, lo psicológico, lo pedagógico, lo didáctico, o sea, alguien diría que por ahí hasta, por ejemplo, si son temas muy enraizados, por ejemplo, con costumbres y tradiciones, hasta con la cuestión espiritual, por ejemplo, porque también de alguna forma tiene que ver, incide en que los problemas existen en una comunidad y la naturaleza de estos, ¿no? Y eso nos lleva a otro punto, que es precisamente ya la construcción del producto de titulación, que viene a ser, como tú dices ahorita, pues un compromiso tanto de los docentes, de los alumnos, perdón, en primer lugar, como de los docentes, llámese lectores, llámese asesor de tesis, llámese todos los que están insertos en ese proceso y que van acompañando a los chicos para que precisamente concluyan una redacción de un trabajo bien, básico, coherente, llámese tesis o tesina para la titulación. Sin lugar a dudas que la construcción sea de una tesina, sea de una tesis o cualquier otro trabajo académico que le permita la titulación a los estudiantes, ya sea de licenciatura o posgrado, representa definitivamente un reto. Creo que, insisto, derivado de ese proceso formativo, los estudiantes que llegan ya a los últimos semestres, ojo, no porque se construya necesariamente en los últimos semestres, sino este es un proceso formativo de construcción, selección y construcción del objeto de estudio, investigación e intervención. Entienden que hay un conjunto de responsabilidades y esas responsabilidades están en el marco de un conjunto de demostración de habilidades, de demostración de competencias, de compromisos formativos que los estudiantes saben que ellos deben de asumir con la responsabilidad, valga la redundancia, pero y por la otra parte el director o el asesor, de acuerdo a si es licenciatura o si es posgrado, pues entienden que también hay un compromiso, ¿no? Hay compromisos éticos, hay compromisos académicos, hay compromisos de diferente tipo que nos llevan necesariamente o llevan al estudiante y al asesor a asumirse en roles en verdad que deben de ser muy responsables y muy cuidadosos, porque son los procesos académicos de los cuales, pues ya prácticamente con los cuales estamos despidiendo a nuestros estudiantes, ¿no? Y la universidad pedagógica tiene y ha sido siempre responsable en ese sentido. Los asesores, los directores de tesis han entendido que es el último momento en el cual nosotros damos cuenta de un proceso, cerramos, es como ponerle la cerecita al pastel, es el momento en el cual nosotros demostramos todo lo que hemos venido logrando en términos de aprendizaje en las diferentes asignaturas, semestres de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, el
el rol del alumno será el de compromiso para investigar, para ser en verdad un buen investigador, que tenga la capacidad de analizar, de sistematizar información, de recopilar información de manera comprometida, de mirar de manera objetiva, observar de manera objetiva procesos y desprenderse de repente lo que cuesta desprenderse de esas perspectivas muy personales, de esos significados muy personales, porque, bueno, finalmente la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, debe de cumplir con un rigor metodológico y, bueno, la teoría es la que interpreta, no interpreta mi subjetividad. Los alumnos entienden que hay un compromiso inclusive para el manejo de la información. Y ahí es donde la universidad genera y acompaña con un conjunto de reglas editoriales que dan cuenta de que, ¿sabes qué? Alumno, cuida que no tus escritos, tus argumentos, tus ideas finalmente terminen siendo construcciones emanadas de otros artículos, de otros trabajos, de otros autores, ¿no? Entonces, el cuidar precisamente estos asuntos del plagio, situación delicada, los alumnos les queda muy claro. Y por supuesto, tanto al asesor como al director, el de llevar al estudiante a construir, tarea no sencilla. Los alumnos escriben, redactan, tienen sus ideas, pero muchas veces esas ideas precisamente tienen que ser orientadas, reorientadas, reestructuradas, de tal manera que desde ambas miradas se pueda consolidar un producto que reúna no solamente los criterios editoriales, ¿no?, sino finalmente reúna esa condición de autenticidad del documento, esa condición de realmente aportar algo significativo, de dejar un beneficio tanto teórico, tanto metodológico, y que ese producto finalmente se convierta en un nuevo estado del arte. Un estado del arte al cual muchos otros estudiantes pueden acceder y tomar como referente, sabiendo que los procesos, insisto, derivado de las funciones que cumple tanto un director, asesor como los estudiantes, pues cumple finalmente con el rigor académico que tiene que cumplir. Así es, y este proceso, así como lo escuchan, no es tampoco tan simple, sí es complejo, y nos lleva a que es un proceso que no se construye solamente en un semestre, entendiendo que los semestres son 6 meses, digamos, de buena forma, por decirlo así. Básicamente empieza por ahí desde quinto semestre, entre quinto y sexto, depende de los programas, empiezan ya a construir ellos, ¿no?, todo este proceso, todo este producto, que obviamente se intensifica en séptimo y octavo, ¿no?, y que ya lleva precisamente al pase, ¿no?, para el examen profesional. Así es, y yo diría que inician desde el primer semestre, porque los equipos académicos de todos los programas entienden que una parte importante que hay que cuidar es precisamente el que el alumno aprenda a escribir. A redactar es una tarea, híjoles, muy complicada. Cada vez más compleja. Cada vez más compleja, ¿no? Bueno, en México el hábito lector es algo de lo que más adolecemos porque no lo tenemos. Escribir también es una de las situaciones más complicadas que tenemos. Entonces, a los chicos hay que llevarlos, animarlos a la escritura, a la redacción. Recordarás hace años, maestro Ernesto, que los ensayos, dicen, en la universidad, construir ensayos era el pan de cada día, ¿no? En este sentido, creo que la redacción de los ensayos ayuda mucho para que pueda construir finalmente un trabajo académico donde se expongan ideas, argumentos propios y se sustenten en autores. Creo que una tarea importante de todos los programas, de los asesores y de los estudiantes es el trabajo de la redacción. Y eso se impulsa desde los primeros, se debe de formar desde los primeros semestres para que en los semestres posteriores, quinto, sexto, por ejemplo en pedagogía, que inicien con introducción a la investigación educativa 1, 2 y después los seminarios de titulación realmente contribuyan o bueno, realmente tengan como que parte de la tarea ya resuelta en el sentido de que el alumno sabe escribir, sabe redactar y sabe plasmar las ideas, ya sea, insisto, en una tesis o ya sea en una tesina o en la modalidad que finalmente la academia decida que se va a adoptar para ese proceso de titulación. Pues como ven, amigos, no es un tema tampoco tan sencillo, tiene su complejidad, obvio, pues hablamos de un tema de titulación, no es cualquier trabajo, no es un trabajo, una tarea de clase, no es una tarea de semestre, no es una evaluación parcial, no es una evaluación final, finalmente es un proceso que tiene que agrupar todo lo que se hizo o no se hizo en 4 años de formación en las aulas de la UPN. Y creo que en cualquier universidad, de presentar una tesis o tesina o cualquier producto que sea para titulación, que es el pase para que tú obtengas un título de licenciado o licenciada, ingeniero o ingeniera o lo que sea finalmente, pues es un proceso bastante complejo que cada universidad lo vive de manera distinta, ¿no? Pero que hay algo en común.
es la metodología, la investigación, la lectura, ¿no? La redacción y muchos hábitos y muchas habilidades que no solamente se tienen que llevar a cabo en la UPN, sino en cualquier universidad y en cualquier estudio, ¿no? Y básicamente UPN tiene sus características muy marcadas en estos procesos y que ha llevado a que los procesos formativos de titulación sean bastante fluidos, ¿no? Y que bueno, cada generación, año tras año, se puedan precisamente entregar a la sociedad pues chicos y chicas con el compromiso y el perfil adecuado precisamente para insertarse de manera eficiente y rápida en cualquier ambiente, ¿no?, de la educación. Y bueno, pues aquí está el tema, Isra. Agradecerte bastante. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, finalmente, pues además de agradecer, decir y enfatizar esta parte que la universidad está muy comprometida con los procesos de titulación, siempre lo ha demostrado y ha logrado altos índices de titulación, egresados, titulados, no pasantes, pero también con calidad. Por supuesto que cuidando los procesos de titulación. Y bueno, podemos decir que en la universidad definitivamente un proceso riguroso que deben de vivir nuestros estudiantes, a diferencia de otras universidades, es que se titulan a través de un examen profesional en el cual llevan a presentar sus experiencias en la construcción de estos trabajos académicos. Todo un reto. Así es, definitivamente. Pues muchas gracias. No nos queda más que agradecer al maestro Israel Aguilar Landero, académico de la UPN Teciutlán, el haber acompañadonos en esta emisión de Página 212. Gracias, maestro. Muchísimas gracias a ustedes. Pues amigos, gracias por estar en sintonía de esta frecuencia del 90.9 SET en Teciutlán FM. Y bueno, pues mi nombre es Ernesto Marín, no me queda más que agradecer bastante el favor de su atención y le invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que este podcast también de Página 212 se encuentra en Spotify, ahí nos encuentran como Página 212, y el video y la transmisión de esta emisión, también aparte de escucharla en el 90.9 de frecuencia modulada, también la pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Twitter. Ahí nos encuentran como UPN 212 Teciutlán. Que tengan una excelente tarde y nos escuchamos la próxima semana con una emisión más de Página 212. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir con nosotros lo que hacemos todos los días en nuestra universidad. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Página 212, la página de la educación, un programa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212 en Teciutlán, una producción de SET Teciutlán 90.9 FM.